el sur del Gran Buenos Aires. ¿Qué pasa con el agua? ¿Eh? Esa preocupación que hay sobre la obtención de un servicio público de calidad como es el agua potable. ¿Qué pasa con el agua en las escuelas? ¿Qué pasa con la divulgación sobre la calidad del agua en las escuelas? De todo esto y mucho más, vamos a estar aprendiendo en el diálogo con Damián Lampert. Damián Lampert, te voy a recordar, es ingeniero en alimentos, docente y doctor en ciencia y tecnología. Conduce equipos para investigar arsénicos en agua en escuelas del Gran Buenos Aires. Es un gran divulgador. Lo he notado yo en la Feria del Agua aquí en La Plata hace 2 o 3 semanas. Feria del Agua que fue promocionada por el amigo Javier García del Sousa aquí en los estudios de FM Keops. Eh, Hay varias propuestas educativas que se vienen haciendo desde la Universidad Nacional de Quilmes. Esto es lo que se llama, señoras y señores, tarea de extensión, vinculación plena entre la universidad y la comunidad. Damián, Martín López Lastra te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto. Muchas gracias por la presentación. Bueno, la presentación, seguro, yo siempre le erro un cachito ahí, pero es para agrandar al entrevistado. Usted no necesita que lo grande, porque con todos los títulos que tiene, la verdad que... Comentame lo del doctor en ciencia y tecnología, porque es demasiado abarcativo, ¿no? Sí, es el doctorado, digamos, que tiene la Universidad Nacional de Quilmes en nuestro departamento, porque la Universidad Nacional de Quilmes no se divide en facultades, sino que tiene una división en departamentos. Y bueno, el Departamento de Ciencia y Tecnología, que es donde yo pertenezco, donde egresé de ingeniero y donde doy clases, el doctorado lo hice ahí y justamente mi temática de investigaciones fue, mejor dicho, sobre la enseñanza de las enfermedades transmitidas por alimentos, que dentro de esas enfermedades transmitidas por alimentos están todas las enfermedades también transmitidas por el agua. Ah, Así que, y ahí fue donde me metí, digamos, en la temática. acá te metiste específico en la tarea que te vimos justamente con el stand de la UNCI, aquí cerca, enfrente del Hospital de Niños, para explicarle a los que nos escuchan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, del pueblo, cerca del Hospital de Niños, en el Parque Saavedra, se realizó la Feria del Agua hace 3 semanas, creo 3 sábados, y bueno, así estuvo divulgando la UNCI con su gran tarea de extensión, acercándose a las escuelas para explicarle sobre, bueno, cómo está la situación ahí en las napas del Gran Buenos Aires Sur, ¿no? Exactamente, más que nada porque, a ver, hay mucho para hablar acerca de lo que es la contaminación del agua, y cada caso, digamos, cada muestra o cada casa en sí es un mundo, ¿no? Mm, Porque uno tiene contaminantes biológicos, físicos, químicos que pueden estar presentes. mm, Y bueno, en nuestro caso justamente hablábamos más que nada de una temática que venimos trabajando ya hace, creo que 5 años específicamente, que es la de arsénico en mm, agua, justamente por el desconocimiento que hay. mm. Pero la idea justamente es, no es porque uno menciona arsénico y a veces hasta genera miedo, pero la idea justamente es que se genere conocimiento para poder tomar decisiones, poder, digamos, evaluar, pero sobre todo comprender de qué trata. Mm, No, claro. porque, digamos, si no hay un desconocimiento muy grande en la temática. Y de hecho, sobre este tema hay grandes investigaciones, hay un eje de una red de seguridad alimentaria a nivel nacional que también trabaja sobre esta temática, y lo que justamente nosotros buscamos es llevarlo, digamos, para el campo educativo. Mm, El año pasado, sí, en el 2024, hicimos un conversatorio que se llamaba Escuelas sin Arsénico, que llevaba el nombre del proyecto de extensión que teníamos en ese momento. Ahora lo ampliamos un poco más el nombre, y bueno, fue una instancia muy interesante porque era un lugar donde se hablaba de la temática, pero había
estudiantes universitarios, Sí. docentes universitarios, investigadores, docentes de escuela secundaria y alumnos de escuela secundaria, todos digamos, a la par, buscando soluciones y buscando hablar de la temática y cómo concientizar y de qué manera divulgar, así que fue un espacio muy interesante ese. Ajá, mira qué interesante. Y contanos, bueno, conversatorio, pero la pregunta para todos, para todas las que están escuchando, es el tema de la presencia del arsénico en el agua. Uno imagina en una escuela de Gran Buenos Aires, donde, bueno, del agua dependemos mucho, no solamente para ingerirla, para tomar, para asearse, para cocinar en los comedores que puedan funcionar dentro de la escuela. ¿Cómo abordan ese tema? Además de un conversatorio, ¿aconsejan qué acciones realizar? ¿Se acercaron con alguna prueba concreta o lo van a hacer durante este año? Claro, nosotros, bueno, manejamos un kit colorimétrico que no deja de ser, digamos, como una aproximación. Siempre lo que les mencionamos, digamos, es que puedan hacer un análisis completo, ¿no? En un laboratorio donde les digan específicamente, no solamente para arsénico, sino también para flúor, digamos, cuáles son los niveles, que eso se compara, digamos, con el Código Alimentario Argentino y establece en función de los resultados que dé si el agua es potable o no potable. Pero la idea, justamente lo que nosotros hacemos desde las prácticas de extensión es, por ejemplo, divulgar mucho material, llevar material para que se conozca la temática en las escuelas, no, o sea, que tenga tanto los docentes como los estudiantes material para poder trabajar. Y por supuesto, digamos, siempre está la recomendación de poder mandar a muestrear el agua y que puedan, digamos, tener sus resultados validados, ¿no? Porque no es menor tener un resultado validado y fehaciente sobre eso. Y bueno, y en base a eso después ir tomando acciones. Por ejemplo, nosotros específicamente en mi grupo hubo una ingeniera, que era la ingeniera Micaela Condolucci, que ella se recibió con un trabajo final y desarrolló una tecnología, por ejemplo, sustentable para remover el arsénico del agua. Y bueno, muchas veces esa tecnología era un filtro físico-químico. Muchas veces lo que hacíamos era llevarlo a las escuelas, por ejemplo, para que lo puedan replicar, lo puedan analizar, y bueno, entonces no es que solamente se lleva, digamos, como un aspecto más teórico, sino que también se busca darle la vuelta a lo práctico, digamos. Ah, está claro, está claro. Hay varios métodos para remoción del arsénico, ¿no? Bienvenido que haya tantos. Yo me acuerdo haber entrevistado a alguien que hacía tema de centrifugado o algo por el estilo acá en la Universidad de La Plata, o sea que bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿En qué nivel nos encontramos con el tema del arsénico en las napas del Gran Buenos Aires? Que muy preocupante, alarmante, desesperante, ¿cómo lo calificarías? En realidad no depende los estudios, digamos, a ver, hubo un último estudio en el 2018 que no arrojó, digamos, resultados que no eran del todo alarmantes. Digamos, o sea, hubo algún caso de elevado en concreto en sí. Después nosotros no volvimos a hacer específicamente de laboratorio, pero sí sé que, por ejemplo, hace poco hicieron algunos colegas que también, esto de lo que tiene la extensión es que nos traen, por ejemplo, las muestras nos traen sus propios resultados y demás para divulgarnos, y no nos dio tan mal, no digo mal específicamente. Sí, por ejemplo, encontraban otras cosas, ¿no? Como dureza, cloro y demás, pero por lo menos en esos casos puntuales no había, digamos, un dato exacto. Después sí, hay otras zonas, digamos, en lo que es, por ejemplo, por fuera del AMBA en sí, que quizás Sí. la situación es Hubo un poco... casos
Recuerdo, perdóname que te interrumpa, pero recuerdo el caso No, emblemático de Junín, por ejemplo, que ha tenido hasta estado judicial el reclamo. Fue muy complicado porque, ¿cuál es el tema de, por eso te decía de alarma, porque hay que manejar con mucha delicadeza también, ¿no? El tema de la presencia de arsénico en el agua para no causar pánico social, ¿no? Por eso, bien, bien que te circunscribís a lo que estás señalando del estado de... Bueno, uno supone que si supera los niveles que están pautados muy por encima, también lo dirías, ¿no? no, no, no. Aparte, digamos, como decía al principio, nosotros no es que tenemos, digamos, un equipamiento en sí que nos da un valor exacto. Nosotros hacemos más que nada cuestiones a un análisis eléctrico y después siempre la recomendación de que eso vaya a una prueba de laboratorio. Mm, Después sí, por ejemplo, lo tratamos mucho con las referencias bibliográficas que hay de otras investigaciones, que eso lo resaltabas vos al principio, que me pareció muy interesante. La Universidad Nacional de La Plata lleva a cabo muchas investigaciones también sobre la temática. De hecho, en la Feria del Agua, justo enfrente de nosotros, había otro stand que estaba trabajando sobre el tema y mostraban justamente cómo había sido una tecnología que habían desarrollado para la remoción. Así que eso muestra, digamos, también que a pesar de ser diferentes universidades, hay como un hilo conductor de la búsqueda, ¿no? Porque claro, quizás, por ejemplo, algunos trabajan más el dato cuantitativo y el dato y la tecnología de remoción, y por ejemplo nosotros el dato cuantitativo no lo tenemos, pero lo que nos basamos es más en el acercar el conocimiento a la sociedad, y que también con esto que vos mencionabas, no generando pánico, sino hablando en general, o sea, a ver, claro. mostrando también lectura del código alimentario, ¿no? De mostrar cómo es el análisis, o sea, y bueno, y verlo desde esa perspectiva. Claro. No, uno imagina una gran división del trabajo. Uno imagina que la feria no se debería, vos me desasnarás con esto, ¿no? Pero me imagino un Javier García de Sousa que además de esto, con otros colegas como vos, como otros que les gusta mucho el tema de la enseñanza, la divulgación, dirán, bueno, esto es un paso, es el encontrarnos y después vemos, porque el agua es un tema demasiado abarcativo desde el tema del punto de vista del consumo, del punto de vista hidráulico, y si lo sabremos los platenses con el tema de las inundaciones, si lo sabrán los quilmeños, la gente que está justamente en el Gran Buenos Aires Sur con el tema hidráulico. Y bueno, hacer una gran división del trabajo. Creo que te referías, cuando hablaba del stand de enfrente de la Feria del Agua, al del Instituto Nacional del Agua, Lina, o también al de la Eh, UNOVA, de la Universidad del Noroeste. Sí, puede ser, y había también otro, no me acuerdo específicamente de dónde era, que estaban trabajando con Punta Indio, que se acercaron justamente para retomar, para estar en contacto Bueno, y eso es lo demás. bueno. Eso es lo bueno de las ferias, de los encuentros, de los eventos, para que estén intercambiando información y demás. ¿Cómo sigue la tarea, Damián, con el equipo? ¿Qué tienen previsto para los próximos meses? Y después te quiero preguntar cómo ubicarlos a ustedes, no sé, en algún sector de la página de la UNCI, tienen redes sociales, ¿qué nos puedes comentar? Mira, bueno, es una muy buena pregunta la que nos hiciste, porque justamente esta semana nos llegó la confirmación de que se nos aprobó la renovación del proyecto de extensión. Digamos, así que bueno, vamos a continuar durante 2 años más trabajando en el tema. Ahora también incorporamos, por ejemplo, con esto que vos decís de la importancia de trabajar en la temática, vamos a trabajar también el tema de los humedales. Por Ujú. eso armamos un equipo multidisciplinario con geógrafos, también geógrafas, hay Ajá. gente del área de ciencias sociales que se empieza también a incorporar. Así que bueno, en los próximos meses también vamos a estar trabajando un poco con eso, pudiendo acercar también a otros espacios, porque también nosotros siempre trabajamos con escuelas, no como el nombre lo decía en el proyecto anterior, escuelas sin arsénico, pero Sí. ahora también el gran reto es trabajar en otras instituciones educativas no
formales, ¿no? Para poder justamente concientizar a la comunidad en general, Claro. porque además esto nos abre la puerta de poder, digamos, abordar no solo este aspecto del arsénico en agua, sino todo lo que tenga que ver con la seguridad alimentaria, ¿no? Hasta incluso la contaminación microbiológica que pueda llegar a tener el agua, ¿no? Entonces es como que es como es un eje troncal que empieza a abrir sus ramas en eso. Y para lo que es la forma de contacto, actualmente todavía no creamos un Instagram, ahora lo vamos a crear esta semana para que también haya una forma, digamos, no, por así decirlo, más cercana de contacto, pero sí a las personas que estén, digamos, en interés de, por ejemplo, tanto de recibir talleres, de recibir el material, lo pueden hacer hoy por hoy a mi mail, que es damian.lampert, es mi apellido, LAMPRT, @unq.edu.ar, y también desde la página de la Universidad Nacional de Quilmes pueden buscar Escuela Sin Arsénico y también están los contactos ahí para que lo puedan buscar lo que les interese, ¿no? O sea, ya sea para talleres, para material, para alguna pregunta en concreto. Por ahí vamos por la última, Damián, me parece mucho más práctico, el tema. Vamos a la página de la UNCI y de ahí buscamos Escuela Sin Arsénico y ahí aparece el material y toda la posibilidad de contactos para ampliar. Damián, la verdad, felicitaciones por toda la labor que haces y sobre todo el equipo con esta gran actividad de divulgación y de extensión, y no va a faltar la oportunidad de dialogar para ver cómo marcha este programa. Bueno, muchas gracias por el espacio y sobre todo porque esto es importante, porque ayuda justamente a difundir y sin generar ese miedo que muchas veces aparece en algunos medios o algo, ¿no? Y que la gente desconoce en sí, y poder transmitirlo de esta forma, digamos, hablándolo muy amenamente, te lo agradecemos mucho en nombre de todo nuestro equipo. Bueno, un gran abrazo, Damián, un gran abrazo a toda la UNCI. Tenemos muchos amigos ahí. Así que muchas gracias. Era Damián Lampert, entonces, doctor en ciencia y tecnología, divulgador, muy dedicado al tema de justamente lo que es, en este caso específico, la mejora del agua